Slava Ukraini, soy Javier Donoso desde el corazón de Ucrania. En esta emisión veremos Ucrania en la recta final para su integración europea. ¿Está Ucrania lista para unirse en 2030? Y Rusia militariza Crimea, reclutamiento forzoso y propaganda. Quédense con nosotros para los detalles. Suscríbete y comparte este video en tus redes sociales. Somos UATV Español. Estamos en Facebook y YouTube. Tienen la opción de participar en nuestro chat en vivo. Comencemos. La presidenta del gobierno ucraniano para la integración europea y euroatlántica, Olga Stefanishyna, afirmó recientemente que los equipos de ambas naciones están en la fase final de negociaciones del acuerdo. En nuestro informe revelaremos más detalles sobre el proceso de elaboración de este documento histórico. La Casa Blanca sigue insistiendo en concluir un acuerdo entre Washington y Kiev sobre tierras raras. El trabajo sobre el documento continúa, según las partes ucraniana y estadounidense. Trump quiere tierras raras porque la economía estadounidense depende en gran medida de fuentes chinas, y esto supone un riesgo económico y de seguridad nacional. La segunda razón es que no hay muchas empresas estadounidenses que puedan extraer y producir metales de tierras raras en Estados Unidos. Y la tercera razón es que existe Ucrania y tenemos estos productos allí, y evitar que los chinos se apoderen de las tierras raras de Ucrania y construyan minas potenciales allí. Esa es una opción para los estadounidenses. Y la cuarta razón es obligar a los ucranianos a pagar el apoyo militar estadounidense. Sin embargo, durante una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, Donald Trump declaró que Estados Unidos también quiere concluir varios acuerdos económicos con la Federación, en particular sobre el uso de los recursos de tierras raras rusas. Trump no especificó los detalles, y en respuesta a las declaraciones de la Casa Blanca, el Kremlin convocó una reunión sobre el desarrollo de la industria de metales de tierras raras en la Federación Rusa. He hablado con el presidente Putin y mi gente trata con él todo el tiempo y con su gente en particular y quieren hacer algo. Quiero decir, eso es lo que hago. Hago tratos. Mi vida entera son negocios. Todo lo que sé son ofertas. La extracción de metales de tierras raras, que el dictador del Kremlin ofreció a Estados Unidos en respuesta a lo que está supuesta las declaraciones de Trump, está controlada por un colaborador de Putin. Anteriormente, mediante su decreto, nacionalizó el mayor productor de materias primas de la Federación y lo transfirió a la corporación estatal Rosatom. Así lo informa el proyecto de investigación del canal de televisión Current Time y el servicio ruso de Radio Liberty, Sistema. Según han descubierto los periodistas, Rosatom está estrechamente vinculada con Mikhail Kovalchuk. Es miembro del Presidium del Consejo Científico y Técnico de la corporación. El Consejo de Supervisión está encabezado por un viejo conocido de Kovalchuk, Sergei Kirillenko. En lugar de convertirse en un puente entre China y Occidente, Rusia se ha convertido en un campo de batalla entre estos actores por sus propios recursos. Las declaraciones de Putin sobre los metales de tierras raras para los Estados Unidos no son en absoluto por lo que luchó el ruso, pensando que estaba luchando contra la OTAN, sino que, de hecho, estaba muriendo por la oportunidad de Putin de vender Rusia a Occidente y China. El Kremlin está vendiendo la riqueza nacional porque Putin ya ha gastado todos los demás recursos en la guerra. Andriy Kovalenko, presidente del Centro para la Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania en Telegram. En el contexto de las negociaciones en curso entre Kiev y Washington, en los medios de comunicación ha aparecido información de que la Unión Europea, por su parte, supuestamente ha ofrecido a Ucrania un acuerdo sobre tierras raras. Sin embargo, Bruselas desmintió tal información. Desde 2021, la Unión Europea mantiene una asociación sobre materias primas críticas con Ucrania, formalizada a través de nuestro memorando de entendimiento, es decir, data de 4 años antes. Al igual que todas las asociaciones de la Unión Europea sobre materias primas críticas que tenemos, esta cooperación no solo asegura las cadenas de suministro para la UE, sino que también promueve la creación de valor local y el desarrollo de capacidades en los países socios, lo que genera beneficios mutuos. Ahora, como podéis ver, estamos hablando de cooperación con Ucrania y no de ninguna competencia con Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky insiste en que cualquier acuerdo firmado por Kiev debe contener garantías de seguridad. De lo contrario, el documento carece de sentido. Anteriormente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, admitió en Fox News que el acuerdo propuesto por Washington no incluye garantías militares directas. Nuestros equipos ya están trabajando productivamente con Estados Unidos en un acuerdo económico que esperamos firmar en Washington. Y, presidente Trump,
Nos gustaría mucho saber de usted, porque toda nuestra gente, todas nuestras familias están muy preocupadas. ¿Habrá apoyo de Estados Unidos? ¿Será Estados Unidos el líder del mundo libre? Y quiero ser muy honesto con ustedes. Es importante para nuestro pueblo, para la vida en general, que el apoyo estadounidense, la ayuda estadounidense permanezca. Y, de hecho, creo que podemos ser igual de eficaces a la hora de ofrecer garantías reales de paz. Además, el presidente Volodymyr Zelensky llamó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a reunirse lo antes posible para acordar garantías de paz y seguridad para Kiev. Así lo afirmó durante una reunión de líderes de los países del G7, en la que participó de forma virtual el jefe de la Casa Blanca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Ucrania podría convertirse en miembro de la Unión Europea en 2030. Mientras tanto, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, destacó que la adhesión ucraniana sería una garantía clave para su seguridad futura. Kiev, por su parte, prevé iniciar los capítulos de negociación en 2025. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea será la garantía de seguridad más importante para el futuro de Ucrania. Así lo afirmó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en Kiev, con motivo del tercer aniversario del inicio de la guerra a gran escala. Si Ucrania permanece en la Unión Europea y la OTAN, podrá impedir que Rusia cometa nuevas agresiones en el futuro, confía también el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Estamos hablando de cómo preparar la seguridad, porque Rusia podría volver dentro de 10 años si no estamos preparados. No volverán si les presionamos, les ponemos en su sitio, en su territorio. Y si Ucrania está en los próximos años en la Unión Europea y en la OTAN, por supuesto que eso nos ayudará mucho. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en que Ucrania podrá convertirse en miembro de la Unión Europea en los próximos 5 años si continúa con las reformas. Si Ucrania continúa con las reformas al ritmo actual y con el mismo rigor, es posible que esto ocurra antes de 2030. Trabajemos duro desde todos los lados para mantener este impulso. La Comisión Europea dijo que podría abrir 3 grupos de negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea antes de que finalice la presidencia de Polonia en junio. Hablamos del primero, fundamentos, del segundo, mercado interno, y del sexto, relaciones internacionales. Para abrir los 6 clústeres todavía hay que seguir una serie de pasos. Queremos avanzar en el proceso de ampliación para abrir el mayor número posible de sectores en las negociaciones de adhesión con Ucrania. Y también utilizar todos los activos rusos congelados para realmente hacer que Rusia pague por el daño que le ha hecho a Ucrania. Esto es lo que más espero discutir. Durante la presidencia polaca de la Unión Europea se abrirá definitivamente el Grupo 1, Aspectos Básicos, en las negociaciones con Ucrania sobre la adhesión a la Unión Europea, aseguró el ministro polaco de Relaciones Europeos, Adam Szlapka. Al mismo tiempo, señaló que la apertura de los próximos clústeres podría suscitar debates entre los estados de la Unión Europea. Como actual presidencia de la Unión Europea, estamos decididos a apoyar a Ucrania y estamos decididos a seguir adelante con el proceso de ampliación de la Unión Europea. Esto es lo que vamos a hacer durante la presidencia polaca. También estamos listos para abrir el próximo 6º clúster, pero será una discusión muy dura y difícil, porque no hay unanimidad entre los países miembros. Adam Szlapka, ministro polaco de Relaciones de la Unión Europea, en una entrevista con los medios polacos. La viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica y ministra de Justicia, Olga Stefanishyna, declaró que Ucrania, junto con Polonia y Dinamarca, que presidirán la Unión Europea en 2025, elaboró un plan para abrir las secciones de negociación sobre la adhesión. Kiev planea abrir el primer bloque de negociaciones con la Unión Europea en abril, y todo el resto hasta finales de 2025, explicó anteriormente Olga Stefanishyna. Señaló que la presidencia polaca propuso abrir negociaciones sobre política exterior y de seguridad, que también incluye la política comercial. Si el primer clúster es el alma de nuestra futura membresía, entonces el mercado interior es su cuerpo, al que se puede correr con el alma en la Unión Europea, pero no alcanzar con los pies. Por eso el primer y segundo clúster son muy importantes para nosotros. Olga Stefanishyna, vicepresidenta del Gobierno para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, en su discurso en la conferencia La adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Anteriormente, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania pretende abrir al menos 2 grupos en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea en 2025. El objetivo final son todos los clústeres, enfatizó el presidente de Ucrania. Las negociaciones para la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea se dividen en 35 capítulos, agrupados en 6 grupos.
Únete a nosotros y comparte este video en tus redes sociales. Somos UATV Español. Estamos en Facebook y YouTube. La ocupación rusa de Crimea ha resultado en serias violaciones del derecho internacional, incluyendo el reclutamiento forzoso de menores para la producción de componentes bélicos y la imposición de propaganda militar en las escuelas, con el fin de adoctrinar a una nueva generación bajo la ideología del Kremlin. En 2014, Rusia ha convertido la península en una base militar estratégica. No obstante, los ataques ucranianos han debilitado la flota rusa del Mar Negro y afectado sus suministros de combustible, forzando a Moscú a reorganizar su logística. La resistencia de Crimea ha colaborado activamente con Ucrania, proporcionando información crucial sobre los crímenes de guerra rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste que la ocupación viola la soberanía de Ucrania y que la recuperación total de su territorio es fundamental. La Administración de Ocupación de Crimea está reclutando niños para fabricar componentes de armas que el ejército ruso utiliza en la guerra contra Ucrania. Según el Centro de Resistencia Nacional, en la escuela número 5 de la ciudad de Simferópol, los estudiantes están obligados, bajo la dirección de instructores militares, a fabricar piezas para drones y dispositivos para cargar rápidamente fusiles de asalto Kalashnikov. Los ocupantes rusos llaman a esto una iniciativa voluntaria, pero esto es otra grave violación del derecho internacional humanitario por parte de Moscú. Además de obligar a los niños a producir componentes para el ejército de ocupación en las escuelas de Crimea, se lleva a cabo activamente una propaganda militarista. Se atrae a los niños a movimientos como el ejército juvenil, se organizan reuniones con militares rusos y se les impone una actitud positiva hacia la guerra desde la infancia. De esta vergonzosa manera, los rusos están formando una nueva generación que estará completamente subordinada a la ideología del Kremlin y estará lista para unirse a las filas del ejército de ocupación en el futuro. De una publicación en el sitio web del Centro para la Resistencia Nacional. La Fiscalía de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon que el Kremlin está intensificando la militarización de los niños en la península ocupada por Rusia. A principios de febrero del 2025, Putin firmó un decreto que fortaleció aún más la importancia de las llamadas organizaciones de educación militar patriótica en los territorios de Ucrania ocupados por el ejército ruso. Aquí solo podemos afirmar que la Federación Rusa es un estado criminal que se prepara para continuar la guerra y por lo tanto está trabajando activamente para garantizar que la generación más joven se convierta en zombie y en el futuro pueda ser utilizada en las futuras acciones militares independientemente del estado como carne de cañón. El Kremlin comenzó a preocuparse por la militarización de Crimea inmediatamente después de la ocupación en febrero del 2014. Moscú ha fijado el objetivo de convertir Crimea en una base militar. Ahí se transportaron equipos pesados, sistemas de defensa aérea y defensa contra misiles, así como miles de soldados. Rusia está desplegando un gran número de aviones militares en aeródromos de la península ocupada. Los buques de guerra entraron en los puertos de Crimea. En la región se celebran periódicamente ejercicios militares. En el norte de Crimea se creó un grupo temporal de fuerzas en las murallas de Perekov, que construyeron poderosas estructuras defensivas en tierra, que posteriormente fueron mejoradas allí. En constante preparación y de forma rotativa, se encontraban brigadas visitantes del ejército ruso, no solo de la flota o del grupo de fuerzas de la base en dirección a Crimea. Tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa, se puso en duda la supuesta inestabilidad de las instalaciones militares en la Crimea ocupada. Ya en abril del 2022, Rusia perdió el buque insignia de la flota del Mar Negro de la Armada rusa, el crucero de misiles de la Guardia Moskva. Alrededor de una docena de embarcaciones de desembarco quedaron inutilizadas o completamente destruidas. Se hundieron 3 grandes buques de desembarco: Saratov, Novocherkassk y César Kenikov. Según el grupo de monitoreo Black Sea News,
5 barcos más, Olenegorsky, Gornyak, Minsk, Yamal, Azov y Konstantin Olshansky, sufrieron daños graves. Las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 2 portamisiles rusos de clase Karakurt, Askold y Cyclone, y el submarino Rostov-na-Donu. Según la publicación Bild, Ucrania hundió alrededor de 20% de toda la flota rusa del Mar Negro. Debido a la amenaza de más pérdidas, los restos de la flota fueron retirados a puertos distantes. Pero de vez en cuando barcos militares rusos llegaban a Sebastopol para realizar reparaciones y se convirtieron en objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sebastopol se convirtió en una trampa si está estacionada temporalmente en Novorossiysk, Taupe, Sochi. Pero si hay un fundamento en la planta de energía o algo más, el barco tendrá que regresar a Sebastopol para reparaciones y allí ya no estarán misiles y drones. Este es el resultado de ser el error clave de los rusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también atacaron otras instalaciones militares en Crimea ocupada por Rusia. Puestos de mando, depósitos de armas, sistemas de defensa aérea y refinerías de petróleo. Entonces, después del ataque con drones el 7 de octubre del 2024, un depósito de petróleo ardió durante una semana en Feodosia. 8 tanques de combustible quedaron completamente destruidos. Esta base era una importante instalación de suministro para los ocupantes rusos en Crimea. También era la única terminal petrolera de la península donde los barcos cisterna podrían entregar combustible. La logística de los envíos a Crimea se ha vuelto significativamente más complicada. En el ejército hay un dicho que dice que el combustible es la sangre del motor. Entendemos que sin quemeroso de aviación sin combustible diésel no viajará, no volará y en última instancia no disparará en el campo de batalla. Por lo tanto, esta estrategia de Ucrania a partir de 2022 no solo está claramente debilitada en los controles de los rusos, sino que hoy ha empezado a extraer éxitos a las fuerzas de defensa en primer lugar y en segundo lugar comenzó a influir en los recursos del ejército ruso. Debido a problemas con el suministro de combustible, a finales del 2024 Rusia comenzó a utilizar el puente de Kerch que conecta el territorio de la Federación Rusa con Crimea temporalmente ocupada para transferir tanques de combustible. El puente de Crimea no puede utilizarse en todo su potencial. Técnicamente no tiene capacidad para transportar trenes de mercancías en su totalidad. Pero hoy los rusos se ven obligados a hacer esto, incluso haciendo la vista gorda, esperando tal vez, antes ciertas violaciones en el fundamento de estos ferrocarriles. Desde principios del 2025, después de los exitosos y masivos ataques de drones ucranianos contra refinerías de petróleo rusas, Rusia se ha visto obligada a reestructurar la logística del suministro de combustible para su ejército a través de Crimea ocupada, informaron representantes del movimiento partisano Atesh. Ahora los ocupantes rusos evitan crear grandes reservas de combustible debido a la amenaza de ataques de vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Debido a estos suministros a largo plazo, el ejército ruso está experimentando una escasez de combustible y los precios en las gasolineras de Crimea están aumentando. A juzgar por los trenes que llevan desde el territorio de la Federación Rusa, su geografía ha cambiado debido a la creciente frecuencia de ataques exitosos de las refinerías de petróleo rusas en las regiones fronterizas y de retaguardia. A Crimea llegan cada vez más trenes procedentes de regiones lejanas, lo que hace que el transporte sea más complicado y costoso. Del mensaje del movimiento partidista Atesh en Telegram. En la península ocupada por Rusia está actuando activamente la resistencia informativa. Combatientes clandestinos y partisanos ayudan a las fuerzas de defensa de Ucrania. Los residentes transmiten información importante sobre las personas que apoyan la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, así como sobre los crímenes de los ocupantes rusos contra la población local.
То есть вся эта информация, она очень важна, потому что таким образом Toda esta información es sumamente importante porque de esta manera preparamos informes para los mecanismos especiales, los mecanismos universales de la ONU, la OCE, el Consejo de Europa, para que toda la información esté a disposición de los relatadores especiales de la ONU de forma condicional y específica, de los expertos de los mecanismos sobre los derechos del pueblo y del comisario de los derechos humanos del Consejo de Europa, etc. Todo es especial, todo esto es residente y no es para la violencia. La ocupación de Crimea por Rusia constituye una grave violación del derecho internacional. Esto lo reconocen incluso aquellos países que tienen vínculos estrechos con el país agresor, señaló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Суверенітет. Rusia violó la soberanía y por eso en el momento en que Rusia sea débil, y seguramente lo será, en ese momento todo volverá a un estado normal. Nuestra tarea es recuperarlo todo, cuanto antes mejor y diplomáticamente, porque claro, la pérdida de la gente en su tierra, es decir, su gente, lo más importante, perder personas es muy doloroso. El Kremlin intentó convertir la anexión de Crimea en una nueva norma, pero la comunidad mundial no lo reconoció, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Los principios fundamentales del derecho internacional siguen siendo claros. La integridad territorial de Ucrania debe restablecerse plenamente. Darina Tkachenko, Javier Donoso para el canal UATV Español. Súmate a nuestra comunidad y difunde este video en tus redes sociales. Encuéntranos en Facebook y YouTube como UATV Español. Esto es todo por hoy. Hablamos sobre la cercanía de Ucrania para lograr su integración europea. Estará preparada para ingresar en 5 años. Y Rusia refuerza su control en Crimea, reclutamiento infantil y propaganda militar. Gracias por acompañarnos. Escribe desde qué ciudad nos estás viendo. Gloria a Ucrania y gloria a sus héroes.